Feliz día. Hoy la iglesia celebra la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Vamos a compartir las palabras, la lectura de este día, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien sabe que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipo y que ya conoce, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarle su evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos actos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado bien, lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni la de nadie, aunque hubiéramos podido imponerle nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en sus regazos a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarle no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelve por todas partes y tiene puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermana. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodes sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídame lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pida, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria, el martirio de San Juan Bautista. Y el martirio de Juan el Bautista fue, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue la verdad, porque Juan el Bautista pues enseñaba y corregía con la verdad y le decía al rey que no estaba bien lo que había hecho. Y le decía al rey que lo que había hecho pues no era un ejemplo para el pueblo que él gobernaba. ¿Y qué había hecho el rey? El rey Herodes se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo, y Juan se lo decía, no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, y por esa razón Herodes mandó a encarcelar a Juan el Bautista. Ese fue el motivo por el cual Juan el Bautista fue encarcelado, y también ese va a ser el motivo por el cual Juan el Bautista iba a entregar su vida en la cárcel decapitado. Pero tenemos que mirar también de que Herodes, que mandó a encarcelar a Juan el Bautista, pues se sentía de una u otra manera atraído por las palabras de Juan el Bautista, porque la palabra de Juan el Bautista hacía que Herodes mirara con respeto a Juan, lo escuchaba hablar, a veces quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo, y de una u otra manera, pues Juan el Bautista tenía relativamente a Herodes controlado en sus acciones. Pero, ¿qué pasó? Metió preso la voz de su conciencia, metió preso esa voz que hacía que Herodes pues pensara que su conciencia no se quedara dormida, pero por lo que había pasado, metió preso la voz de su conciencia. Y si miramos los personajes del Evangelio, nos encontramos con Herodes. Herodes tenía su corazón dividido, tenía su corazón dividido por una mujer, tenía su corazón dividido porque también escuchaba a Juan el Bautista, que era la voz de su conciencia, y estaba ahí. No era un hombre totalmente sincero, estaba dividido, y estaba también Juan el Bautista, que era un hombre íntegro, su corazón no estaba dividido, sabía a dónde estaba y para dónde iba. Por lo tanto, diferencia, Herodes no tenía una personalidad definida, estaba dividido. Juan el Bautista tenía su personalidad bien definida, era un hombre íntegro, un hombre sincero, tenía a Dios en su corazón, y eso lo hacía íntegro, eso lo hacía confiable, eso lo hacía respetable en medio del pueblo. Está también Herodías, Herodías que va a representar la maldad, el pecado. Esa era Herodías, la mujer de Herodes. Vemos también a la hija que va a participar. La hija va a ser la tentación. Esa tentación, la tentación llega, si nosotros no le damos campo a la tentación, pues simplemente no vamos a pecar. Si llega la tentación y nos comenzamos nosotros a gozar en ella, pues llegará el pecado. Y la hija de Herodías representa la tentación. Y también está el baile, que simboliza el momento de la tentación, donde podemos caer. Pues bien, ¿qué pasó? Nos dice que estaba de cumpleaños el rey, y la hija de Herodías bailó para él, y él se dejó seducir por la tentación, él se dejó llevar por la tentación. ¿Y qué pasó? Nunca podemos hablar con la tentación, nunca podemos hablar con el diablo, porque vamos a caer. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Qué le pasó a Herodes? Herodes
no habló con el que tenía que hablar, no habló con Juan el Bautista cuando lo metió preso, pero sí habló con la tentación, sí habló con la hija de Herodías. Y hablar con la tentación, hablar con el diablo, hablar con el pecado, es casi siempre seguro que vamos a caer. ¿Por qué? Porque el diablo no nos quiere, y el diablo no nos quiere a nosotros. Primera razón, porque el diablo sabe que Dios nos ama. Segunda razón, porque somos imagen de Dios. Y tercera razón, porque Dios, que es nuestro Padre, nos quiere con Él en el cielo. Y esas razones, y por esas razones el diablo no nos quiere, el diablo nos odia, y como nos odia el diablo, no quiere que estemos con el Padre, no quiere que un día vivamos con el Padre, y nos quiere lejos del Padre, y Él será siempre la tentación. Y por eso con la tentación o con el diablo no se puede dialogar, porque siempre será más fuerte que nosotros. Y ahí está Herodes dialogando con la tentación, y cayó, y le ofreció hasta la mitad del reino a la hija de Herodías, cosa que Herodes sabía que le daba la mitad del reino, pero iba a mantener el poder. ¿Por qué? Porque él tenía los soldados, él tenía el poder, tenía la autoridad. Pero, ¿qué pasa? Herodías no quería la mitad del reino, Herodías quería otra cosa. Herodías quería callar a Juan el Bautista, y callando a Juan el Bautista iba a callar la única voz que tenía Herodes, que lo hacía reflexionar. Y haciendo eso iba a ganar más que la mitad del reino. Y por eso cuando Herodes le ofreció a la hija de Herodías hasta la mitad del reino, pídame lo que quiera, aunque sea la mitad del reino, la muchacha joven no sabía qué pedir, fue y le habló a la mamá y le dijo la oferta que le estaba dando el rey, y la mamá le dijo, pídale en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue. La mamá aconsejando a su hija, que por cierto la aconsejó mal. Por eso es importante los consejos. Si vamos a dar un consejo malo, es mejor dejar nuestra boca cerrada, porque un consejo malo puede destruir una persona, puede destruir una vida, puede destruir una familia. Y ese consejo que le dio en ese momento la mamá a esta joven, pues iba a destruir una vida, estaba destruyendo la vida de Juan el Bautista, y estaba también destruyendo ciertamente un alma que iba a pecar, que era su hija. Y la hija fue y le pidió al rey en una charola la cabeza de Juan el Bautista, y así terminó la vida de Juan el Bautista. Pues bien, hay que mirar aquí una cosa muy importante. Debemos ser siempre nosotros una persona íntegra de corazón, porque si tenemos el corazón dividido o muy dividido, vamos a ser igual que el rey Herodes, nos vamos a equivocar, vamos a tomar malas decisiones, porque cuando tenemos el corazón dividido, muchas veces vamos a hablar con la tentación, muchas veces vamos a dialogar con el diablo, y hablar con la tentación, hablar con el diablo es caer siempre. Pero cuando somos o queremos ser ese hombre íntegro, pues nunca vamos a conversar ni dialogar con la tentación, todo lo contrario, queremos siempre hablar con Dios para que fortalezca nuestra vida. Y como le dije anteriormente, cuando vayamos a dar un consejo, debemos siempre ser esa persona íntegra, saber dar un buen consejo que ayude a edificar, a construir, a sanar. Así se debe dar un consejo, pero si vamos a dar un consejo que puede afectar o dañar, es mejor que nos quedemos callados. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, le quiero dejar dos preguntas. ¿Cómo tengo mi corazón? ¿Lo tengo dividido o lo tengo con Juan el Bautista, un corazón íntegro? Y segundo, preguntarnos, cuando aconsejo a mis amigos, a mi familia, ¿de qué manera lo estoy haciendo? Vamos a finalizar en mano de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado.
Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.